tardes, soy Mavi Caterín Gutiérrez Cedeño, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y hoy tengo el honor de saludarles y reiterarles que para nosotros es muy importante su participación en este quinto encuentro de rectores. Porque en este espacio continuamos fortaleciendo lazos y trazando puentes para nuestro objetivo común, que es la educación de calidad. Antes de dar la palabra a nuestro rector Alberto Roa Varelo, quiero compartirles que soy portadora de buenas noticias. En los próximos días, a quienes están en este evento, les haremos llegar un ejemplar físico del libro La Educación en Colombia, escrito por nuestro invitado especial, el profesor Wasserman. Rector Alberto, buenas tardes, bienvenido. Mavi, buenas tardes, gracias a ti. Bienvenidos todos. Me complace saludar a los presentes, especialmente a nuestro invitado, el doctor Moisés Wasserman, quien nos honra con su presencia, ha aceptado nuestra invitación a este diálogo. Es de mucha complacencia para nosotros que ya podamos completar 5 reuniones de este estilo en los últimos años, algunas presenciales y otras virtuales, en donde nos encontramos los profesores y directivos de la Universidad Tecnológica de Bolívar con los rectores de los colegios de Cartagena, Bolívar, de Sucre y de otras regiones de la costa caribe colombiana. Pues principalmente dialogar sobre temas comunes. Fíjense que estaba pensando en la cantidad de pensadores y de pronto tratadistas de estos temas educativos que insisten en el tema de que hay como una articulación y continuidad entre la educación básica y media y la superior. Muchos hablan de ese camino, digamos, integrado, sistemático, procesual, pero no falta también, y estoy pensando, por ejemplo, en Richard Rorty, filósofo norteamericano muy provocador, quien dice que, al contrario, que lo que hay ahí entre la educación superior y la educación básica y media es como una ruptura, como un cambio fundamental, como un giro de propósitos y de metodologías. Bueno, esas son discusiones teóricas muy interesantes de abordar en otro momento, pero más allá de ellas, lo que sí es importante es una real articulación de políticas educativas, una real integración de propósitos, de esfuerzos educativos y, por supuesto, un diálogo sincero en el que podamos aprender unos de otros. Siempre he insistido en que hay un discurso ahí siempre de que los colegios, la educación básica y media debe aprender de la universidad, y creo que eso no se puede ver así unilateralmente, que la universidad también aprende de los colegios, que tienen mucha más vivencia en temas como la pedagogía, como el aprendizaje, como la vivencia de la formación de los individuos de carne y hueso. Las universidades a veces nos ponemos un poco abstractas, muy centradas en la ciencia, en la investigación. A veces hemos tenido la tentación de apartarnos un poco de los temas más pedagógicos. Ahora, fíjense, la circunstancia nos está obligando a volver más a pensar el aula de clase, el currículo, las innovaciones pedagógicas, el aprendizaje de los estudiantes como propósito. Y muchas de estas cosas las logramos precisamente en diálogo con la educación básica y media. Aquí lo que queremos es compartir experiencias, aprendizajes mutuos, y en últimas poder enfrentar esta compleja situación que estamos viviendo
conociendo la forma como todos la hemos enfrentado, los problemas que hemos tenido, las buenas prácticas, etc. Perseveraremos en la UTB en esta tónica de encontrarnos con los rectores, de abrir las puertas de la universidad, como hoy remotamente a través de pantalla, pero en otros momentos presencialmente, a los rectores, a los profesores, a los estudiantes, a los psicoorientadores, y también en el propósito de apoyar a las instituciones educativas en distintos procesos científicos, de investigación, pedagógicos, de orientación profesional, en distintas necesidades que nos han manifestado los colegios que viven todos los días. Hoy, afortunadamente, como les decía, tenemos la compañía del doctor Wasserman, y es una reunión en que los vamos a invitar a todos a pensar un poco en el futuro que nos espera a los educadores en Colombia, luego de esta situación inédita que ha sido a la vez trágica, pero a la vez una gran oportunidad de repensarnos qué es la pandemia que estamos viviendo y cómo nos ha afectado a los educadores. Bienvenidos nuevamente. Es un gusto estar con ustedes aquí en la UTB y espero que este evento sea de utilidad para todos. Muchísimas gracias, señor rector. Pues mi nombre es Daniel Toro González, soy el vicerrector académico de la Universidad Tecnológica de Bolívar y los estaré acompañando en esta sesión, fungiendo un poco como de moderador de nuestra charla el día de hoy. Tengo, como ya lo han mencionado, el gran honor de presentar a nuestro invitado, el doctor Wasserman. Moisés Wasserman es químico de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y, por supuesto, un muy reconocido académico colombiano con múltiples facetas. En toda su trayectoria profesional se ha desempeñado, entre otros, como director del Instituto Nacional de Salud, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido miembro del Consejo Nacional de Ciencias Biológicas y Biotecnología de Colciencias, de la Junta Directiva de la Fundación para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología del Banco de la República y recientemente miembro de la Misión de Sabios Colombia 2019. La investigación del doctor Wasserman se ha concentrado, entre otras, en temas relacionados con parásitos y enfermedades tropicales, relacionados con la malaria y con causantes de problemas de otro tipo, intestinales y de desnutrición, con aportes muy importantes. Así que le damos la cordial bienvenida, doctor Wasserman, a este espacio. Tendremos una presentación por parte suya de unos 20 minutos y procederemos entonces a interactuar un poco con los rectores que nos están acompañando hoy para conversar un poco sobre su libro y la importancia que tiene esto para la región. Yo quisiera cerrar simplemente antes de darle la palabra con un elemento muy puntual que usted señala en su libro, y es, usted menciona cuando está hablando de los rezagos de la educación en Colombia con respecto a otros países de la OECD, que si supiéramos que el puntaje es proporcional a los años de estudio, eso querría decir que nuestros jóvenes de 15 años deberían estudiar 4 años más para alcanzar un nivel equivalente a los de Singapur. Yo me tomé digamos, el tiempo para replicar ese ejercicio para Cartagena, el que usted plantea, y resulta que en Cartagena un joven sale del colegio con un año de rezago en aprendizaje medido por la Saber 11 con respecto a Bogotá, haciendo el ejercicio que usted propone. Y si el colegio es oficial, sería el rezago de 2 años, y si además es un colegio rural, el rezago es de 3 años. Entonces, eso nos da un poco de contexto de la relevancia de esta participación suya en este contexto, con nuestros invitados también especiales, los rectores de las instituciones educativas de la ciudad. Así que, doctor Wasserman, adelante, el escenario es todo suyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo
a la Universidad Tecnológica de Cartagena, a su rector y su vicerrector y a su personal por haberme invitado a esta reunión, que me parece una reunión realmente importante. Reunirse con los rectores no es poca cosa. Y precisamente hace muy poco, creo que hace como un par de meses, la Fundación de Empresarios por la Educación publicó un libro que se llama Liderar la Escuela para transformar la educación, y que trata precisamente sobre los rectores de los colegios colombianos, rectores de colegios públicos y privados. Me parece que es un libro pequeño, un análisis pequeño, pero es muy interesante y señala realmente la enorme importancia que tienen los rectores en el sistema, y tal vez también señala lo poco que nos damos cuenta de esa importancia, y tal vez lo poco que se los empodera en su actividad. Bueno, el libro que escribí hace poco salió este año, salió como en marzo de este año, es decir, todavía no es demasiado viejo. Cuando lo escribí tenía dudas de quién iba a leer un libro de esos. El reto era escribir algo que ilustrara en forma correcta, ¿no? Sin exageraciones de ningún tipo, sobre la educación en Colombia, sobre todo sobre los últimos años, los últimos 50, 60 años de la educación en Colombia, que son muy significativos, pero no un tratado académico, ni mucho menos. Un libro breve, un libro de 200 y pico páginas, que abordara el problema con un lenguaje lo más ágil posible y lo más comprensible, y sin meterme demasiado en tablas ni gráficas. Las que hay son muy sencillas y muy pocas. Esa pues era un poco la intención del libro. Como esto es una charla muy breve, pues no pretendo hacer una cobertura ni una presentación de todo él, sino me concentraré en un solo capítulo. Antes de entrar a ese capítulo, sí quería decir que la primera introducción, el primer capítulo del libro, que es el único, un poco histórico, empieza con uno de los diálogos de Sócrates, y el diálogo Menón, y la razón de esto es porque es un poquito para mostrar que hace 2500 años la preocupación de un educador, porque Sócrates básicamente era un educador, la preocupación del educador, como la planteó en ese diálogo, es si era posible enseñar la virtud, que traducido a nuestro idioma de hoy más o menos es si es posible realmente que la educación genere ciudadanos competentes, buenos ciudadanos. Y creo que eso simplemente muestra que pues toda nuestra historia, toda la historia de la humanidad, incluso en ese capítulo me voy más lejos, evolutivamente hasta animales incluso, esa historia de la educación, que es absolutamente fundamental, está llena de preocupaciones de todos los tiempos, y las preocupaciones que tenemos ahora no eran ajenas a personas que vivían y pensaban hace 2500 años. Y eso que por un lado conforta, por otro lado da un llamado de modestia, que me parece importante pues para los que nos ocupamos con esto.
Algo también que resaltar antes de entrar al tema mismo es que hay un capítulo dedicado a los logros que hemos tenido, que en muchos lugares parece obvio y aquí se siente un poco extraño porque tenemos una tendencia muy grande a no reconocer nuestros propios logros. No reconocer nuestros logros es malo, ¿no? Es muy malo porque no reconocer los logros es un poquito ponernos en la situación pesimista de que los logros no son posibles, de que nos hemos esforzado, todo el mundo sabe que nos hemos esforzado y conocemos los grandes esfuerzos que hemos hecho en esa dirección. Y si no reconocemos que algo ha progresado, prácticamente lo que estamos diciendo es que es una inutilidad, es una futilidad y creo que que ese es un mensaje muy malo y además un mensaje incorrecto. No es cierto, no es verdadero, porque los esfuerzos sí generan progreso, sí generan cambios, sí generan realmente mejores situaciones. Y lo quería mencionar solamente precisamente eh, porque no es usual entre nosotros reconocernos a nosotros mismos el hecho de que de todas formas hemos progresado. Por supuesto que además de que se señalan los progresos, se señalan también los grandes retos que tenemos. No hay progreso completo en ningún campo. Los retos que tenemos por delante son inmensos y en el libro, pues, ustedes que los lean encontrarán muchos de ellos. Seguramente hay muchos más que omití por el carácter del libro y por su brevedad. Pero ahora quiero entrar y mi tarea en este momento es entrar al último capítulo, no más. El último capítulo se llama Lo que nos espera y es precisamente sobre algunos de los retos importantes que tenemos enfrente, que tenemos a futuro y que pues a la larga pues es muy importante pues porque de la forma como entendamos esto y como lo abordemos, pues depende en gran medida el progreso de nuestro sistema educativo, y de nuestros jóvenes. El señor vicerrector señaló muy bien cómo utilizando marcadores internacionales tenemos problemas muy serios de calidad, tenemos rezagos serios de calidad, que eso plantearé más adelante, nos complican un poco la vida. Entonces, ya pensando qué es lo que nos espera, en primer lugar, planteo algo que también a veces es insólito. Una cosa muy importante que nos espera son las tareas pendientes. Nosotros tenemos tal vez una tendencia a que los nuevos retos se vuelven retos de moda y por su importancia también, pero por ser nuevos, desplazan cualquier otra tarea que tengamos pendiente y en cierta forma es como si le declaráramos la caducidad a los problemas porque pasó el tiempo, es decir, es una caducidad casi jurídica, ¿no? Pasó el tiempo y entonces esos problemas ya están caducos y tenemos que pasar a los siguientes, pero no. Aquí hay problemas que nos quedan pendientes y es absolutamente imposible cuando uno ve los retos hacia adelante, no plantearse eso, que hay tareas pendientes, que tenemos muchas tareas pendientes. Y esas tareas hay que hacerlas por muchas razones.
Tenemos muchos diagnósticos y tenemos muchos planes. Nosotros somos generalmente buenos para diagnosticar y bastante aceptables en la construcción de planes. A veces un poco menos buenos en la ejecución de los planes. Y tenemos algunos documentos que nos dan planes hacia futuro bastante detallados. Voy a dar un par de ejemplos acá. Uno de esos ejemplos es el Plan Decenal de Educación. Nosotros, por ley, tenemos que construir un plan decenal, 10 años de educación. El año 2016 se construyó el tercero que hemos construido en nuestra historia. Eso pues es relativamente reciente porque viene de la Ley General de Educación que fue después de la Constitución del 91. Es el tercero que construimos. El tercer plan decenal de educación y tiene algunos puntos importantes. Hay que decir que esos planes, los 3 planes que hemos tenido, son planes indicativos, es decir, no comprometen legalmente, digamos, a los gobiernos en su ejecución. Y eso es tal vez por otra, yo la llamaría patología jurídica que tenemos, patología constitucional casi que tenemos, y es que cada gobierno debe construir su propio plan de desarrollo que dura 4 años no más. Este plan tenía la intención de ser un plan de largo término, pero como no obliga y el gobierno tiene que hacer un plan de desarrollo de 4 años, pues entonces no siempre coinciden. Mejor dicho, a veces no coinciden. Incluso muchas veces, no muchas veces, pues ha pasado apenas un par de veces, pero no, hay una interrupción entre el plan de un gobierno y el plan del gobierno siguiente, aun cuando sea el mismo presidente, ¿no? Y eso nos ha pasado. Entonces, con mayor razón, un plan de 10 años. Ahora, además de eso, ese plan pues tiene la virtud, por un lado, de que fue construido en una consulta muy amplia. En este plan, en el último, en el del 2016, si se cuenta todas las personas que participaron de alguna forma en su construcción, en alguna de las etapas de consulta, se puede decir que participaron 30.000 personas. 30.000 personas es mucha gente. Y eso, digamos que le da una cierta fuerza de representatividad por la participación. Pero a su vez, esto genera un problema adicional. Es muy raro un plan con una participación tan amplia en el cual salgan ideas originales. Y eso es casi que inevitable. Los planes en los cuales participan miles de personas generalmente terminan con las propuestas más obvias que todo el mundo esperaba. Eso que estoy diciendo puede sonar terrible, pero es una realidad y nos ha pasado con los 3 planes. Pero miremos algunos de los puntos que proponía este plan decenal de educación. El primero es desarrollar lo que se ha planteado parcialmente en la Constitución y también en las leyes de educación sobre el derecho
a la educación. ¿Qué es en realidad el derecho a la educación? Y creo que eso no lo hemos desarrollado lo suficiente. Ahora se está planteando la matrícula cero para la universidad como parte de ese derecho, pero sí resuelve realmente el derecho general de la educación, la matrícula cero únicamente para las universidades públicas y para una parte relativamente pequeña de aquellos que quieren optar a una educación superior. En educación básica y media tenemos educación gratuita, educación pública gratuita. Y tenemos una cobertura casi completa de la básica. Pero tenemos una caída muy fuerte en la media y una diferencia regional muy fuerte también, como mencionó el vicerrector. Y pues hay regiones en las cuales la situación es muchísimo más grave. Entonces, esa definición que pide el Plan Decenal de Educación es una definición importante, es una definición política y no hemos logrado realmente tener una conversación suficientemente amplia en la sociedad para definirlo. Ahí se propone una política para la formación de educadores. Eso lo propone también la misión de sabios del año 2019. Y eso lo proponen varios otros documentos. Se ha diagnosticado problemas en la formación de los educadores. Sin embargo, no hemos realmente avanzado en eso. Se propone un cambio de paradigma que es la palabra paradigma a veces se usa en forma tan vaga que es difícil de entender, pero en este caso digamos que se refiere sobre todo a un cambio en el modelo pedagógico, un cambio en el centro del esfuerzo educativo, que debe ser el estudiante y no el maestro, que debe ser más hacia el aprendizaje del estudiante y mucho menos hacia los mecanismos de enseñanza. Se propone impulsar tecnologías nuevas, lo cual es también apenas obvio. La formación ciudadana para una sociedad en paz. Se propone darle prioridad al desarrollo rural. Pero fíjense que esto se escribió en el 2016 y es continuación de uno de 10 años antes de eso, uno que terminaba en el 2015, si no estoy mal, del 2005 al 2015. Que proponía cosas parecidas y realmente son pendientes, no los hemos hecho, tenemos que reconocer que no los hemos hecho y que algunos ni siquiera los hemos abordado en una discusión social suficientemente profunda. Ahora, estos documentos además, como decía antes, puede sonar un poco antipático, pero creo que es una verdad. Generalmente proponen lo obvio y hay cosas que ocultan. A mí me incomoda, por ejemplo, que no haya un esfuerzo de análisis grande sobre los maestros. Los maestros son el centro del proceso educativo. Y fuera de eso, de mejorar la formación de maestros, pues dice muy poco sobre el trabajo mismo de los maestros y cómo acompañar ese trabajo, controlarlo en alguna forma. Yo sé que es una palabra antipática para los maestros, pero es que en toda actividad humana se requiere
rendir cuentas de alguna forma, y creo que ahí tenemos una debilidad muy grande que no hemos hecho. Ahí, si ustedes recuerdan otro documento importante, el gobierno pasado se planteaba hacer de Colombia la más educada para el 2025, pero resulta que ya estamos entrando al 2022. Y algunas de las cosas que decían nuevamente era focalizarse en el aprendizaje, igual que el anterior, atraer a los mejores bachilleres para ser profesores, pero ¿qué hemos hecho realmente para atraer a los mejores bachilleres para ser profesores? Proponía pasar de un acento de cobertura en un acento de calidad. Yo creo que es un diagnóstico que hemos hecho muchos y en muchos lugares, y creo que no hemos avanzado realmente en eso, y es absolutamente fundamental. Hay propuestas de cambios pedagógicos hacia futuro. Tenemos que ver qué va a pasar en el futuro. Estos cambios pedagógicos están muy relacionados también con la educación para el trabajo, y yo pondría también educación para los socios, porque pues, educamos a las personas, no educamos a nada diferente. Hay mucha gente que rechaza eso de la educación para el trabajo como un asunto neoliberal, o en todo caso maligno, pero creo que todo el mundo realmente quiere prepararse para poder ejecutar mejor su actividad, para desarrollar mejor su actividad, y en ese sentido todos nos preparamos y nos hemos preparado para trabajar. Es muy distinto preparar para las empresas, eso sí, tendría yo también las mismas objeciones, pero preparar para el trabajo no es entrenar a una persona en un trabajo, es prepararlo para que sea capaz de enfrentar los distintos retos y enfrentarlos en una forma inteligente, en una forma eficiente. Los empresarios usualmente se quejan de que el sistema educativo no les está preparando la gente que ellos necesitan. Y la gente que sale del sistema educativo generalmente se queja de que están sobrecalificados para hacer los trabajos que les dan. Y yo creo que en ambos casos es un problema de entender mal cuál es el objetivo final realmente de la educación. Ahí, en este punto, hay también algo muy importante y que toco en el libro, y que me parece que es uno de los retos fundamentales de los educadores de este tiempo. Y es el hecho de que los conocimientos y la información tienen una obsolescencia extraordinariamente rápida. No terminamos pues de enseñar un tema en una clase cuando resulta que ya el tema está pasado, la información es diferente, incluso muchas veces el conocimiento es diferente, ni que hablar de las tecnologías. Es decir, mucha gente dice que hay que enseñar a la gente a hacer programación, pero ¿programación con qué? Pues en mi vida, pues yo cuando me gradué ni siquiera había el concepto de programación, o era de algunos pocos expertos, pero luego he pasado por una cantidad de sistemas distintos de programación, y que duran muy poco tiempo. Entonces, el reto ese es un reto fundamental, es decir, ¿cómo hacemos para enseñar cosas que van a ser obsoletas muy pronto? Los futurólogos dicen
que las personas, que los jóvenes de hoy van a ejercer 5 profesiones distintas en su vida, no 5 trabajos, sino 5 profesiones distintas. Entonces la pregunta es cómo se forma la gente para resolver problemas que todavía no sabemos cuáles son, para ejercer oficios que todavía no conocemos ni siquiera el nombre. Y creo que esa en gran medida es la tarea y va a ser la tarea. Y eso un poquito señala el hecho de un regreso a lo más básico, a lo más fundamental, y una formación en dirección a una persona con muy alto criterio, con capacidad de combinar, de encontrar la información correcta, de analizarla en forma rigurosa, de combinarla en forma adecuada y de enfrentar entonces problemas sobre los cuales no le enseñaron nada. Los problemas son nuevos. Y eso es lo que yo llamaría pues el nuevo reto pedagógico. Y ese pues es el reto que enfrentamos y que es muy importante. El vicerrector señaló el hecho de que basados en las pruebas PISA veíamos una diferencia incluso de años de estudio con respecto a niños de otros países. Y eso no es trivial. No es trivial para nuestros jóvenes, porque una de las cosas que aceleró la pandemia, por ejemplo, es el trabajo a distancia. Y es un hecho que por lo menos parcialmente va a persistir después de la pandemia. Parte de eso va a permanecer, así como parte del estudio a distancia también va a permanecer. Y si podemos trabajar a distancia, ¿cuál es el problema de que nuestros empresarios contraten a un diseñador mexicano? Pues no va a haber problema. Esta globalización va en serio y la competencia no es solamente interna, la competencia es externa, y por eso el hecho de tener un rezago con respecto a los otros no es una trivialidad y no es una cuestión menor, es una cuestión importante, es una cuestión realmente en gran medida de supervivencia para muchos de nuestros jóvenes. Finalmente, porque ya me estoy pasando el tiempo y no quiero quitarle el tiempo a la charla que podamos tener y a las preguntas y observaciones. Hay un tema que es muy importante y es la introducción de las nuevas tecnologías. Es otro de los grandes retos que tenemos enfrente. La pandemia aceleró algunas cosas e hizo evidentes otras cosas y otros problemas. Y la tecnología pues es sumamente importante. No es totipotente como algunas personas quieren presentarlo. Incluso en la OCDE misma, la OCDE, que es el club ese de países que tienen buenas prácticas, al cual entramos hace un par de años, ha hecho estudios. Hace un tiempo hicieron un estudio en 17 países distintos, tratando de analizar la importancia del uso de los computadores en el estudio de las matemáticas, y la última frase del estudio lo que dice es que en definitiva el maestro sigue siendo el centro del proceso educativo, a pesar de que haya otros instrumentos. Entonces los instrumentos son y van a ser muy útiles. Ustedes pueden imaginar lo que es en una de las escuelas rurales,
que tienen 20 niños, a veces menos de 20 niños, y un solo maestro que le está enseñando a todos los cursos, lo importante que sería tener acceso a programas interactivos, que los niños puedan trabajar en diferentes programas a distintos, al mismo tiempo en la misma aula. Eso es un ejemplo, pero es decir, no hay duda que la tecnología va a ser sumamente importante, pero tenemos que saber qué tecnología usar, cuál usar y hasta cuándo usar. Es una gran promesa, pero es una promesa también que hay que abordar con cautela y con suficiente inteligencia. La discusión sobre la educación para el trabajo o la educación para el desarrollo individual es un falso dilema. Yo creo que indudablemente el reto es una educación para el desarrollo de individuos que van a ser capaces, que van a ser muy capaces de abordar nuevos trabajos y nuevos problemas y desarrollar ellos mismos las herramientas que necesitarán para hacer. Yo voy a terminar aquí para dejar el tiempo para charlar, porque si no me quedo en un monólogo. Gracias. Maravilloso, profesor Wasserman, muchísimas gracias. Pues es tan interesante escucharlo a usted como leer este libro tan interesante que usted ha escrito, que es pues quisiera resaltar lo ameno y lo ágil que es para leer y que creo que está lleno de enseñanzas, cargado de enseñanzas muy interesantes para nosotros que estamos en educación. Antes de pronto pues lo primero, animar a aquellos que quieran tener alguna pregunta, pues que levanten la mano y ya estaremos asignando por turnos, digamos, las intervenciones. Y para iniciar y romper un poco el hielo, quisiera, profesor Wasserman, hay un pasaje en el libro donde usted menciona, digamos, unos datos interesantes, creo que de los cómo vamos, de los proyectos cómo vamos, donde mencionan que el porcentaje de jóvenes entre 15 y 16 años tienen desinterés en el estudio es de aproximadamente 36% y 43% en zonas rurales. No obstante, pues recientemente cifras del Banco Mundial, y bueno, esto hay muchos cálculos que muestran que los retornos de estudiar en educación superior en América Latina pues son altos. Algunos lo calculan alrededor del 16%, que está pues por supuesto muy arriba de cualquier tasa de retorno del mercado. Y el rector, uno de los rectores de Harvard, muy reconocido por sus aportes a la educación, Derek Book, en su libro Lucha por reformar nuestras universidades, hace un detallado balance, digamos, de todos los amplios beneficios, además de estudiar en la universidad, lo hace para el contexto norteamericano, pero muchos de ellos aplican para Colombia. Entonces, ¿cómo ve usted ese aparente paradoja, digamos, entre retornos tan altos, especialmente pues en contextos como el nuestro, y el desinterés por estudiar? Pues hay varias cosas que confluyen, yo creo. Pues una, y tenemos que reconocerlo, hay situaciones de necesidad que presionan la deserción, Y yo, por ejemplo, la caída, como mencioné tal vez un momentico, la educación básica, tanto primaria como secundaria, tienen unas coberturas bastante aceptables en nuestro país, bastante aceptable en nuestro país, pero la educación media se cae, y muy especialmente se cae en las zonas rurales. Y allá, por ejemplo, la explicación de la educación, de esa caída, parte de la explicación de esa caída es la necesidad de trabajar. Entonces,
pues ese Claro. es un efecto. Pero también, y usando el mismo ejemplo, nuestra educación media, a pesar de que la ley lo contempla, es poco diversificada, muy poco diversificada. Es decir, normativamente existe todo, pero más del 80% es el bachillerato clásico. Sí. Y eso puede que esté señalando a otro punto, y es el poco estímulo individual que tienen los jóvenes Para llevar otras formar. trayectorias, digamos. Y además de eso, pues hay una cantidad de mitos que se difunden en la población, y tal vez también hay una falla en el sistema educativo, porque a la larga creo que el objeto de la educación es aumentar, aumentar el potencial de felicidad de la gente. Entonces, si la gente sintiera eso, pues yo creo que estaría en eso, que se metería en eso más fuerte, y creo que infortunadamente eso en algunos sectores y en algunos grupos no lo logramos, y es uno de los problemas que tenemos. Ese es un elemento muy interesante porque precisamente el trabajo que mencionaba de Derek Book mencionan esos otros beneficios que son más, que van más allá de los retornos, digamos, monetarios, Sí. sino que son los estudiantes, digamos, quienes terminan su colegio adecuadamente y quienes entran además a educación superior, tienen vidas más largas, más saludables, tienen menos probabilidad de ir a la cárcel, tienen menos probabilidad de fumar, tienen menos probabilidad de morir de una muerte violenta. O sea, son múltiples, digamos, esos beneficios. Quisiera, doctor Wasserman, invitar en este momento también a nuestro rector, porque me interesaría mucho hacerle una pregunta alrededor de lo que usted plantea en el cierre de su libro, y yo sé que este es un elemento muy sensible para nuestro rector, y es que la educación debe ser fuente de desarrollo individual y social, y debe ser un motor de equidad y de eliminación de barreras sociales, para lo cual es necesario llegar a un sistema que ofrezca oportunidades plenas y de muy alta calidad a todos los jóvenes. Así cierra usted en una parte de las últimas de su libro. Señor rector, Roa, ¿qué aportes hace, por ejemplo, la tecnológica para contribuir a este rol, y cómo pueden articularse los colegios con la UTB para avanzar hacia esta visión de una educación que ayude a eliminar esas barreras? Sí, ese es un tema grande. Eh, por supuesto, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que la educación tiene un gran papel, digamos, en los procesos de democratización, por un lado, pero en los procesos también de superación de barreras e inequidades. Por eso que tú estabas hablando con el profesor Wasserman, el tema de los valores de retorno y de las ganancias individuales y sociales que da la educación. Y yo creo que tenemos que hacer cada vez más esfuerzos por llegar a más jóvenes, y llegar a más jóvenes con calidad, por supuesto. El doctor Wasserman estaba mencionando el tema de la matrícula cero, que es un avance, por supuesto, un avance para los estudiantes de las universidades públicas, un alivio, tal vez diría yo, para un porcentaje de estudiantes. Se ha hablado de alrededor de unos 600.000. No es definitivamente un avance en ampliación de cobertura todavía. Todavía están muchos por fuera de la educación superior, y muchos todavía, desafortunadamente algunos, no podemos estar tan seguros sobre la calidad, a pesar de que en el país hemos avanzado mucho en el fortalecimiento de un sistema de aseguramiento en educación superior, con todo esto de las acreditaciones, que el doctor Wasserman conoce muy bien. Entonces, tenemos que buscar cada vez más herramientas. Yo diría rápidamente, no basta la matrícula cero. Yo creo que también hay que seguir fortaleciendo un sistema de créditos con subsidios diferenciados para distintos estratos. Tenemos también las universidades privadas, tenemos muchos retos. Tenemos un reto también
de seguir apuntalando una cultura de donación y fundraising que en otros países es muy común para dar más becas. Aquí un rápido paréntesis. Una realidad como la UTB tiene ya casi como el 80% de sus estudiantes son de estrato 1, 2 y 3. Más del 40% tienen que acudir al ICETEX para poder estudiar. Muchos les estamos dando créditos directos, otros becas. Estamos invirtiendo más de 6.000 millones de pesos de recursos propios anuales en becas a estudiantes. Y ya empieza una cultura creciente en la ciudad de Cartagena de donaciones de empresarios que nos ha permitido ampliar ese número de becas. Y por supuesto, estamos trabajando mucho en toda una política de retención, de acompañamiento y retención que acompaña a esto, porque de nada sirve ampliar cobertura cuando no retenemos. Acordémonos que más que cerca del 50% creo que es la tasa de deserción por cohorte en Colombia, lo cual significa que la mitad de los estudiantes que se quedan en el camino. Es una gran tragedia. Entonces, yo creo que todavía nos falta en el país, no basta la matrícula cero, nos falta buscar más mecanismos de democratización, más mecanismos de equidad, más mecanismos de crédito y becas con subsidios diferenciados para que los que no puedan llegar a una educación de calidad, en donde hay que tener en cuenta tanto la universidad pública como la universidad privada. Aquí tenemos un sistema mixto, la matrícula está más o menos 50 y 50, y hay muchas universidades privadas también en las regiones como nosotros que estamos haciendo muchos esfuerzos de inclusión. Ahí me acuerdo siempre de quien decía, el día que podamos poner cada vez más en las mismas aulas de clase a los estudiantes hijos de los sectores privilegiados con los que no son tan privilegiados, podemos pensar en un país mejor, ¿no? Más inclusivo y más democrático. La invitación, por ejemplo, de nuestra a los colegios es que impulsemos cada vez más a los muchachos a que conozcan las distintas, les demos mucha información, las distintas alternativas de financiamiento. El financiamiento sigue siendo un factor muy importante para el tema de la ampliación de cobertura con calidad. Perfecto. No, de acuerdo, señor rector, y yo creo que hay un elemento muy importante, digamos, de trabajo en conjunto, un espacio en el cual tenemos muchas posibilidades de articulación. De hecho, venimos trabajando de manera muy interesante desde la universidad por tender puentes, y desde los colegios también muchas iniciativas, colegios que han venido trabajando con nosotros en fortalecer algunas iniciativas para permitir un tránsito más fácil del colegio a la universidad. Así que yo creo que ahí tenemos muchísimas oportunidades y los invitamos a todos a hacerlo. Recientemente precisamente estuvimos aquí conversando con algunos de los presentes en distintas. María Virginia Irizarry nos estuvo acompañando en una reunión muy interesante, y otros rectores también se han acercado a la universidad, y en gran medida creo que ahí hay un reto importante que mencionaba el profesor Wasserman, y es de cómo en esta coyuntura, digamos, actual, pero teniendo en cuenta que el recuento que se hace y la articulación, digamos, de la educación juega un papel importante. Ya lo mencionaba el doctor Wasserman en términos, por ejemplo, de la educación para el trabajo. Doctor Wasserman, ¿cómo ve usted digamos, que está el país en términos de ofrecer a los potenciales, a los estudiantes que están terminando colegio y que son potenciales estudiantes de educación superior, la existencia de rutas claras para entrar ya sea a programas de ciclo corto o a programas universitarios? De manera muy interesante, el Banco Mundial ayer lanzó un trabajo que venía haciendo sobre programas de ciclo corto,
en América Latina y resaltaban, digamos, la importancia de estos programas para poder dinamizar los mercados laborales. Resaltaban, por ejemplo, que los programas de ciclo corto ayudaban a dar una respuesta más oportuna a las necesidades del mercado. En Colombia, ¿cómo usted ve eso? Porque entiendo que hay digamos, unas iniciativas que se han tenido desde hace mucho tiempo sobre los marcos de cualificaciones, pero esto no se ha realmente materializado, ¿no? No, yo estoy completamente de acuerdo con lo expresado anteriormente por el rector Roa. Es que la tarea del Estado y la tarea de la sociedad, no solamente el Estado, pero pues el Estado como conductor, digamos, es dar el máximo de oportunidades posibles a los jóvenes, de oportunidades buenas, de oportunidades equivalentes en calidad. No quiere decir que todas sean iguales, pero sí equivalentes en su calidad. No cualquier oportunidad es lo mismo. Y creo que para eso, y en eso coincido realmente, es importante desarrollar iniciativas diferentes, estrategias diferentes. Yo soy de la generación de los que hablábamos de todas las estrategias de lucha, y en este caso aplica perfectamente. Es decir, es una cuestión realmente de muchas estrategias. Y cuando yo mencioné y dije la matrícula cero, introduje una pregunta. Esto no es suficiente, realmente no es suficiente, no es suficiente. Si hacemos las cuentas, las cuentas no dan. Es decir, la universidad pública, la que yo conozco, por ejemplo, la nacional, rechaza más del 90% de las solicitudes. Y los últimos 3 años, la matrícula en la universidad privada en forma global, pues no todas son iguales, pero en forma global la matrícula en la universidad privada los últimos 3 años ha caído. Ahí hay una cuenta que no cuadra. Es decir, si 92% de los estudiantes de acá, no de los estudiantes, de los aspirantes, no lograron entrar, ¿cómo es posible que por otro lado esté cayendo? Y está cayendo realmente porque no tenemos los programas y las estrategias necesarias para captarlos. Ahora sí, esas estrategias tienen que ser variadas porque las personas son distintas, porque cada uno quiere cosas diferentes. Creo que también las estrategias educativas en las instituciones de educación superior deben entender eso y ser sumamente flexibles y sumamente variadas. Pero además de eso tiene que haber opciones distintas, opciones diferentes, y apoyo estatal y social de muchas clases para lograr esto. Porque, y vuelvo a lo mismo, es muy importante. El retorno es importante porque ya lo dijo el filósofo cartagenero, es mejor ser rico que pobre, ¿no? De modo que el retorno es muy importante, pero la educación da mucho más que eso. Es decir, la educación es un potencial de felicidad, es un potencial de realización individual. Y eso es lo que busca la gente. La gente está satisfecha cuando se siente realizada. Por supuesto, cuando puede también formar una familia y tenerla en una forma digna y noble. Pero es supremamente importante ese potencial, y eso genera también sociedades en paz y genera sociedades equilibradas y todo. Así que ese deber que no tenemos cumplido todavía de dar oportunidades equivalentes a todos, a todos los jóvenes. Cuando digo todos, lo digo en forma gramatical, por supuesto me refiero a todos y todas. Es el reto fundamental de la sociedad colombiana. Muy bien.
quisiera saber si aquí estaba Gilda Llamas, que nos saludó. No sé si tenía una intervención. Si la tienes, Gilma, puedes seguir adelante en este momento. Si era solamente un saludo, bueno, quería de pronto para cerrar, profesor Wasserman, que como tenemos, como usted sabe, pues nuestros rectores aliados aquí presentes, rectores de universidades públicas, privadas, de colegios públicos y privados, y bueno, es claro que, digamos, en la región especialmente en Cartagena tenemos retos muy importantes con respecto a las mediciones de los resultados de aprendizaje en los distintos colegios. No necesariamente el caso de muchos de los que nos acompañan aquí, que tienen resultados pues, muy positivos, pero en general la ciudad tiene un reto muy importante en términos de resultados de aprendizaje en los colegios. ¿Qué consejo, qué mensaje, por ejemplo, podría darle usted a los rectores que nos acompañan hoy para mejorar, avanzar? ¿Qué cosas simples? En su libro usted se dedica mucho como a volver a lo simple y cosas que en términos generales se espera que tienen muchas repercusiones, pero que aún siendo simples no se hacen. ¿Qué mensaje, qué consejo podría darles ustedes antes de pasar a una pregunta que tenemos aquí ya en el chat? Pues yo empecé resaltando el papel de los rectores y me parece que los buenos experimentos, que los experimentos exitosos en Colombia casi siempre tienen un buen rector por detrás. Y esa es una constante y eso es algo sumamente importante, la voluntad. Yo también dije que es cierto que no están suficientemente empoderados y me reafirmo en eso. Es decir, debían estar mucho más empoderados, muchísimo más, para poder manejarse más autónomamente su institución y para poder manejar también su cuerpo profesoral de forma muchísimo más autónoma, pero con limitaciones y todo el trabajo del rector es muy importante. Ahora, yo advierto allá un poco de mi libro, pongo un poco de precaución sobre las teorías pedagógicas, porque ellas sufren un poquito de efecto de moda, ¿no? Suben, se vuelven grandiosas y luego caen, y ahí pongo dos ejemplos absolutamente dramáticos que muestran que una teoría puede fallar aunque su creador sea un genio. Pero hay algo que me da la impresión de que somos débiles. Fíjense que como más del 40% o 46%, creo, de los maestros colombianos tienen posgrado. Esa es una preparación buena. Es decir, yo no creo que haya muchos países que en su cuerpo de profesores tengan más del 46% de maestros con posgrado. Sin embargo, los indicadores parecen resistentes al cambio. Y mi sensación es, y ese sería el consejo, es que la pedagogía y la enseñanza son pues disciplinas muy importantes, pero también son oficios. Y yo creo que nosotros le ponemos, infortunadamente, muy poca atención al oficio. Y el oficio de la enseñanza, que genera pues el aprendizaje en los estudiantes, puede ser muy importante y puede ser radical. Y eso lo digo por recuerdos de infancia, digamos. Yo sé de mis maestros, uno de los maestros que recuerdo con más cariño y que es uno de los mejores cursos que yo tuve, lo tuve que en esa época se llamaba cuarto bachillerato, y era un curso de geometría, y era un profesor cartagenero, por cierto, y simplemente era muy bueno. Simplemente era muy bueno. Es decir, el oficio es importante.
Claro. Y me parece que se han desviado un poquito las escuelas a la filosofía de la educación, que es importante, pero no se puede abandonar el oficio. Y mi recomendación sería ponerle un poquito de acento a eso, A eso. a ese Maravilloso. oficio que tiene mucho impacto a la larga. Maravilloso, profesor Basserman. Profesor Basserman, para cerrar entonces, aprovechando que hay una pregunta aquí de María Virginia Ibizarri de La Nueva Esperanza, está orientada precisamente, y ya para cerrar, como decía, a esos incentivos que pueden ser en algún caso negativos, de que, por ejemplo, los colegios tiendan a orientar sus esfuerzos a preparar a los estudiantes para tener buenos resultados en las pruebas estandarizadas y probablemente descuidan otros aspectos que pueden ser muy importantes en la formación de ellos, pero que no tienen, digamos, ese aporte a la medición en estas pruebas y por ende entonces empiezan a ser como desplazados, si se quiere, en términos de prioridades. ¿Qué comentario podría darnos usted? Yo creo que a los indicadores hay que darles su justo valor. Es decir, no hay que despreciarlos. Hay una gente que dice que esos indicadores no quieren decir nada y no, sí están diciendo cosas, ¿no? Sí nos dan instrumentos para entender qué es lo que está pasando. Pero no se puede trabajar para el indicador. Es decir, casi que utilizando términos bíblicos, el indicador tiene que dársele a uno por añadidura. Es decir, uno tiene que tener claros sus objetivos de formación, uno tiene que tener claro cuáles son los puntos que quiere lograr en el aprendizaje de los estudiantes y tiene que tenerse la suficiente confianza de que si eso se hace bien, los indicadores se dan. Perfecto. Pero no se puede trabajar para los indicadores. Para los indicadores. De acuerdo, profesor Basserman. No, maravilloso. Profesor Basserman, muchísimas gracias. Señor rector, no sé si para cerrar usted quiere adicionar algo, comentarnos algo y por supuesto agradecerles también a todos los que nos están acompañando en este espacio. Por aquí tengo uno que quería como que participar en la reunión, pero no lo dejamos. Intervenir y no lo dejamos. No, muy útil y muy interesante esta conversación con el doctor Basserman. Yo un último comentario que quiero hacer, no solo resaltando, porque está muy claro, creo, en el libro y en lo que él nos ha dicho, es ese tema del falso dilema entre lo clásico, lo tradicional y la innovación, entre formar para el trabajo o formar en competencias y digamos, las funciones más clásicas de la educación en el sentido de formación integral, el pensamiento crítico, etc. Me llamó mucho la atención cómo puede ver uno en el siglo XX, y el doctor Basserman se dedica un poco a eso, a ver una cantidad de intentos de innovaciones educativas, valiosas todas enseñan algo, pero también en algunos casos obsolescentes y en algunos casos cíclicas, digámoslo así, por decirlo menos. Entonces, y también la observación de que a veces la mejor innovación es volver a lo tradicional o por lo menos a lo fundamental, ¿no? Tenemos que innovar, ya aprendimos, la pandemia nos enseñó que podemos en las aulas usar tecnología bien, que los maestros pueden hacerlo, que los utilizan todas estas herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje, pero una cosa que es importante es que todo eso lo tenemos que hacer de una manera integrada, ponderada, ¿no? Con los objetivos clásicos de la educación. Todavía es muy importante que aprendamos a leer y escribir bien. Todavía es muy importante que un muchacho pueda escribir un ensayo de una página o de 3 articulado,
que el pensamiento lógico, que el razonamiento cuantitativo es una cosa que tenemos que desarrollar en las aulas de clase con distintas herramientas, con distintos abordajes pedagógicos, pero teniendo en cuenta objetivos claros, de alguna manera, digo yo, universales, de formación en el lenguaje, en el pensamiento, en la capacidad de observación de la naturaleza, de sacar conclusiones sobre el entorno, de expresarse bien y defender un argumento, etc. Entonces, volver a veces a cosas viejas, como los maestros que enseñaban retórica y que le enseñaban a usted a defender un argumento, pues es supremamente innovador también. Y yo creo, siguiendo con lo que decía el doctor Wasserman, cada rector y cada profesor en su clase tiene que encontrar un poco esa magia de la receta, en donde está lo nuevo, en donde está la tecnología, en donde están un poco también las modas, con esos propósitos universales, filosóficos, humanos de la educación, que no se nos pueden olvidar, incluso en momentos tan difíciles como este, tan líquidos como este, en donde hay mucha incertidumbre y no sabemos para dónde vamos. Esos propósitos clásicos todavía están vigentes y tienen que estar ahí en la balanza con la innovación y la incorporación de la tecnología. Quería hacer como un énfasis en esto porque yo creo que a todos nos acosa un poco ese tema del qué hacer, y eso no puede permitir que se nos olvide lo fundamental que ya sabemos. Profesor Wasserman, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Profesor Wasserman, rector, muchísimas gracias a todos los rectores que se unieron a este encuentro. Esperamos que disfruten mucho el libro del profesor Wasserman, así como lo hicimos nosotros, y que esta haya servido como una introducción para que abordemos esa lectura con mucha voracidad. Sé que será de gran utilidad para todos ustedes. Para nosotros fue un gusto tenerlos aquí en esta sesión, en este encuentro nuevamente con rectores, y les recordamos que desde la Universidad Tecnológica de Bolívar estamos siempre muy atentos a seguir fortaleciendo y trabajando de la mano con ustedes, con todos los colegios, para garantizar que muchos de estos muchachos logran hacer el tránsito del colegio a la universidad exitosamente. Hasta luego y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Muchas gracias, doctor Wasserman. Muchas gracias a ustedes.